Volvemos a la mesa, estamos en este lunes 6 de febrero de 2017 con Gabriel Mazarovich, Leonardo Costa, Gonzalo Baroni y Oenir Sartú. Vamos a Estados Unidos. Allí el presidente Donald Trump se encuentra envuelto en una batalla con el Poder Judicial por la aplicación del decreto que restringe el ingreso de refugiados e inmigrantes. El sábado, el juez James Robart de la Corte Federal de Seattle bloqueó la ejecución del decreto para todo el territorio nacional en el dictamen de mayor alcance sobre el tema hasta ahora. Ese mismo día, por la noche, el Departamento de Justicia pidió el restablecimiento inmediato de la orden ejecutiva, pero ayer un tribunal de apelación contestó negativamente. El decreto, recuerden, prohibía sin plazo el ingreso de refugiados sirios, bloqueaba por 120 días el programa de acogida de refugiados de otros orígenes y suspendía por 90 días la llegada de ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. Ante este revés frente al Poder Judicial, el presidente Trump escribió en su cuenta de Twitter varios comentarios críticos contra el magistrado y contra la Corte Federal de Washington. Por ejemplo, dijo: "No puedo creer que un juez exponga al país a tanto peligro. Si algo pasa, cúlpenlo a él y al Poder Judicial". ¿Quién empieza? ¿Quién toma este tema? Uno de los expertos, el compañero Sartú. No, yo digo sinceramente, creo que este es uno de los casos en que uno puede ver cómo funciona un sistema y es bastante positivo, ¿no? Es decir, aunque parezca mentira, Trump está cumpliendo aquello que prometió en la campaña. Digo, para bien o para mal, ¿no? Que a mí no me simpaticen algunas de sus decisiones, pero es lo que debe hacer un individuo que llega a la presidencia haciendo promesas o propuestas drásticas, cumplirlas, ¿no? Otros llegan y no hacen nada de lo que se comprometieron a hacer y están campantes. Bueno, ahora, eso me parece. Lo que parece claro es que esta promesa, por ejemplo, no la tenía muy bien estudiada desde el punto de vista técnico. No, pero ese es otro problema. El que lo hagan bien o mal, lo que yo señalo es, bueno, dijo que iba a hacer esto y lo está haciendo. Dijo que iba a tratar de tal y cual cosa y lo está haciendo. No me parece mal. Y la otra cosa que me parece importante sobre el sistema es que el Poder Judicial le ponga trabas. Es decir, porque esa es una de las funciones principales del Poder Judicial, limitar el poder, es decir, limitar los excesos que puede cometer el Poder Ejecutivo, aún siguiendo aquello que la población votó. Es decir, hay ciertos límites que no deben ser transgredidos y me parece que está muy bien que el Poder Judicial los marque. Y creo que exista ese conflicto entre justicia y poder político es saludable en una sociedad. Mucho más grave, mucho más enfermizo es cuando el sistema de justicia hace la vista gorda ante los abusos del poder ejecutivo. Me parece que es una cosa saludable. Cómo se dirima después se verá, porque seguramente eso terminará en la Corte Suprema y ahí va a incidir qué mayorías tengan, porque esas cosas pesan. Es decir, qué mayorías se hayan logrado políticamente en el supremo órgano judicial. Pero me parece que el conflicto, el que el debate sea posible, el que pueda haber quienes dicen sí, hay que limitar esto y quienes digan no, hay un derecho fundamental, me parece que es muy sano. ¿Qué dicen los demás? No, que Abogado. Este es el típico caso de checking and balance que dicen los americanos para decir, bueno, el poder tiene que estar balanceado efectivamente, y lo que hace a una democracia plena es la separación de poderes y que justamente un poder pueda controlar al otro. Lo que está viviendo Trump es, obviamente, un individuo que nunca en su vida tuvo que negociar con nadie, un autócrata por naturaleza, se encontró con que existe algo que se llama Poder Judicial y algo que se llama Constitución y que le pueden poner límites. Entonces, esto que está viviendo Estados Unidos no es la primera vez que se vive, además. Ya ha habido algún presidente que acusó a la dictadura de los jueces porque le ponían freno a sus planes de gobierno. Y digamos que de alguna manera, yo estoy con alguna compañera que estudió constitucional en Harvard, estos días discutíamos, una argentina, muy amiga mía, me dice, mirá que Estados Unidos le pone freno a estas cosas. Y claro, uno está tan acostumbrado que en nuestros países no suele ser tan así, que cuando uno lo ve, no, efectivamente se le va a poner freno. Y creo que todos estos frenos que se le está poniendo a Trump vaticinan dos cosas. O que Trump no pueda seguir haciendo las barbaridades que está haciendo,
o que Trump no siga siendo el presidente de Estados Unidos porque termina un impeachment, ¿no? Es decir, porque además el Partido Republicano va a llegar un momento que va a decir, ¿vale la pena esta pelea? Tiene otra gran batalla ahora que Trump, que es elegir el nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia, que es un individuo conservador, en fin, pero la formación jurídica en Estados Unidos tiene una particularidad que nosotros a veces no la vemos, que es que la libertad individual está por encima incluso de la unión. Entonces, estas cosas de Trump, naturalmente un individuo con escasa formación política, no la ha visto. Yo creo que es una muy buena noticia para el mundo de que el Poder Judicial en Estados Unidos le ponga trabas a este individuo absolutamente deleznable. Voy yo, así le dejamos el cierre a Baroni, que nunca le ha tocado. Parece un bolche a esta altura, ¿no? No, tremendo. Propuso la disolución del Estado. Yo tengo la ficha de afiliación acá en la mochila para dársela. Sí, nos dejaste así, estupefacto. No, la disolución del Estado, tremendo. Por suerte ahora vamos a hablar de Marx. Vino muy liberal de la vacación. Pero yo creo que dos o tres cosas bien importantes, ¿no? Primero, yo saludo que haya una medida que le ponga freno al disparate, que además no solo viola las leyes de Estados Unidos, viola toda la legislación internacional, todas las normas internacionales en torno al tema de los refugiados y los inmigrantes. Además, uno le causa risa mirar la lista de los países, ¿no? Risa triste, porque los 7 países son países donde o intervino, o invadió, o bombardeó Estados Unidos para supuestamente arreglar la terrible situación que había antes, ¿no? Y ahora pues son todos, o está ahí, todavía sigue, ¿no? Este juez, el que tomó la medida que le está complicando las cosas a Trump, se basó a su vez en un escrito presentado por el fiscal del estado de Washington, Bob Ferguson. ¿Qué argumentó el fiscal Ferguson? Que el decreto de Trump provoca enorme daño a la economía de ese estado y a sus comunidades. No dejó duda de su intención de buscar la derogación del decreto porque, dijo, la decisión del presidente es ilegal. Agregó que se separa a las familias del estado de Washington, se perjudica a miles de residentes, se daña a la economía al golpear a diversas empresas y se socava el interés soberano del Estado como lugar que da la bienvenida a inmigrantes y refugiados. No, ahí hay un aspecto, yo creo que este otro aspecto de no hacerse cargo de que los supuestos terroristas que él dice además están ahí. Segundo, la confesión de parte de Rudy Giuliani es tremendo, ¿no? Que fue uno de los principales asesores en redactar este decreto. Trump le pidió paren a los musulmanes. Eso fue, él le buscó una manera de redactar para disfrazar eso. Pero en realidad el objetivo era concretamente con ese tema y con ese planteo. Yo después 2 reflexiones. Primero, es cierto que hay determinados cortes, es cierto que también se mostró las fallas del sistema. Una vez más, no es cierto que la gente mayoritariamente haya votado por Trump. La gente mayoritariamente no lo votó, igual ganó por las fallas espantosas que tiene el sistema electoral de Estados Unidos, en que favorece el tema de los lobbies y todo, y no la expresión democrática de la gente. Y lo otro es que él va por la Suprema Corte, ¿no? No es que sean todos unos maravillosos. Él va por la Suprema Corte para tener mayoría, para poder hacer lo que el dinero impone. Y termino con una frase de Trump que hace acordar a esas frases de los presidentes norteamericanos: somos la raza elegida por Dios y venimos a cambiar al mundo, que le han dicho varias veces. Él la ha dicho también. La gente mala está muy feliz, dice Trump, ¿no? Es increíble que una persona... Increíble no. Es increíble que manifieste públicamente y que piense dar la batalla política a ese nivel por tweet con estos conceptos, ¿no? La gente mala está muy feliz. Y el que la rompió fue Mike Pence, que es el vicepresidente, un crack, que dijo, que acaba en su primera entrevista de decir que la teoría de Darwin no existe, que el cambio climático no existe, que el mundo no evolucionó, que eso es falso, que no venimos de los monos, que cómo nos van a comparar con los monos. Ahora dijo que vamos a ganar de una u otra forma esta batalla. Interesante manera de plantear las cosas en términos políticos, ¿no? No sé si yo después quiero hacer alguna complementación. Era medio, me parece que era predecible cuando me contactaron para ver qué temas íbamos a tratar el lunes, era Trump y qué otro, porque en realidad
semana a semana prácticamente vamos a tener alguna noticia del presidente de los Estados Unidos y sus acciones. ¿Alguna noticia? Cada semana varias. Sí. Es una ametralladora. Alguna por lo menos para comentar en esta mesa. Eso que hace que de pronto a mí me entristece un poco que un país entre en todo el tiempo en las noticias y no por algo que sea positivo, como de pronto puede llegar a ser crecimiento económico, la aplicación de algún nuevo plan. Entonces esto es un poco triste, pero también es triste porque acá lo que está chocando es claramente dos visiones. Sin ir más lejos, esa decisión que tomó Trump, ¿cuántos uruguayos la podrían llegar a aceptar si Uruguay tuviese extendido el tema del pedido de visas para entrar? ¿Cuánto problema tuvimos con el tema de los refugiados acá? ¿Y cuántas veces salió el argumento a la luz de son terroristas o potenciales terroristas, como uno de los tweets de Trump que salió y que decía que habían potenciales terroristas? Entonces, ojo con asustarnos cuando lo estamos viendo de lejos, pero muchas veces lo tenemos acá. Nosotros lamentablemente no somos tan plurales como creemos. Somos el país de Latinoamérica de pronto que tiene mayor cantidad de europeos en su composición original, y sin embargo somos bastante complicados a la hora de que miramos raro alguien que nos pueda venir a llegar a sacar el trabajo, que tenga una religión distinta a la comúnmente aceptada. Me ha pasado varias veces de yo mismo sorprenderme cuando veo a alguien con una túnica, vestido como se estilan los países musulmanes, caminando libremente por 18 de julio, cuando en realidad debería ser casi que la regla. ¿Por qué? Porque es una de las religiones más grandes con más cantidad. Entonces, mi primera reflexión va por ese lado. ¿Hasta qué punto nosotros nos horrorizamos de algo que está haciendo Trump y no es representativo del sentir de mucha de la gente, incluso de acá de Uruguay, que no estamos tan acostumbrados a ver todos los días a un musulmán, a un asiático, que cada vez lo vemos más, pero cuando los vemos, ¿cuál es la primera impresión que tenemos? Yo dejo esa reflexión. Y lo segundo, tuve un interesante debate el fin de semana con varios amigos de Latinoamérica y se discutía el tema de cómo se está recurriendo a Orwell y 1984, ese ensayo, esa novela que se utilizó bastante para comparar las sociedades y con el tema del comunismo y la Guerra Fría. Y alguien apuntó en una nota que está muy interesante, que salió en The Guardian, que la escribió Postman, que compara en realidad lo que es Orwell con Huxley, con Aldous Huxley, con El Mundo Feliz, que en realidad es un libro de la década del 30, pero que en realidad lo que habla es cómo muchas de las sociedades están o terminan como que drogadas, porque son felices, pero dejan de lado meterse en estos quehaceres de todos los días, la preocupación por la política, la preocupación por quienes nos representan, o de repente cómo terminamos mientras no nos toquen a nosotros, no tengo ningún problema de quién nos gobierna. Entonces, en ese mundo feliz, es una explicación que por lo menos este autor en The Guardian, es Postman, lo da explicando de por qué Trump terminó ganando, o por qué Trump hasta tal punto termina haciendo lo que quiere y atacando incluso la justicia, que eso lo dejo para después, que me parece lo más grave. Venir, ¿qué ibas a decir tú? A mí hay varias cosas que a partir de las intervenciones me parece importante marcar. La primera es que la verdadera molestia que causa Trump no es por su política con respecto a la inmigración, seamos claros. El verdadero motivo por el cual hay gran resistencia en la sociedad norteamericana y en el mundo es porque Trump ha planteado políticas proteccionistas. Que las pueda cumplir o no, no lo sé, pero son políticas que limitan la libertad de movimientos o pueden limitar la libertad de movimientos de algunos capitales multinacionales. No por casualidad, el señor George Soros está financiando las movidas que se han hecho desde que antes de que asumiera. Hubo manifestaciones contra Trump desde antes de que asumiera. Es decir, creo que la estrategia o la idea, y por eso, Neco, me permito plantear este tema en el cual discrepo, me parece que la idea es naturalizar la noción de que Trump va a caer, de que no va a finalizar su mandato,
o de que tiene algún tipo de ilegitimidad, no se sabe por qué razón. Ha habido varios presidentes que han sido presidentes no es el único, sin Trump. tener la mayoría del voto. No, pero yo no me refería por eso. No, pero Me refería por el la idea de avasallamiento permanente de las instituciones, por eso. Pero permanente hace pocos días que llegó, no se puede decir que nada sea permanente. Largó una cosa que en este momento no está rigiendo porque se ha cumplido lo que el derecho establece y esa disposición ¿Y tú decís que eso es del por Ejecutivo? las políticas proteccionistas? Yo creo que el verdadero problema Que con hay Trump, como aquello que genera verdadero conflicto con Trump, es que ha anunciado y parece estar intentando cumplir políticas proteccionistas que impiden la libre movilidad y algún tipo de manejo económico de grandes capitales multinacionales, de grandes empresas multinacionales, que tienen de repente sus orígenes en Estados Unidos o sus sedes en Estados Unidos, pero que operan en distintos lugares, y aparentemente la idea es tratar de limitar ese movimiento del capital. Y a mí me parece que ese es el verdadero problema, por el cual levanta esas resistencias y por el cual gente muy poderosa económicamente, como el caso particular de Soros y sus fundaciones, están financiando la movilización contra Trump. Ahora, por ejemplo, en cuanto a estos decretos que restringen el ingreso de ciudadanos de Estados Unidos, una de las resistencias que ha aparecido viene de las grandes compañías tecnológicas. Sí, por mano de obra. Pero con otro tipo de argumentos, no con los que estás manejando tú, Juanir. Acaba de saberse, por ejemplo, que varias decenas de estas empresas, incluidas Apple, Facebook, Google, Microsoft y Twitter, presentaron un documento ante la justicia contra el decreto del presidente Trump. Este texto, que fue entregado ayer de noche, ante una corte de apelaciones, denuncia que la orden ejecutiva inflige un daño significativo a los negocios estadounidenses, a la innovación y al crecimiento por no permitir que en estas firmas se desempeñen ciudadanos de otros países que se han demostrado muy útiles, muy exitosos. Bien, está bien. Perfecto, eso puede ser una de las variantes, pero creo que el aspecto sustancial, el verdadero problema no es que no entren 3 ingenieros iraquíes, el verdadero problema es que está planteando políticas que limitan los lugares donde pueden invertir y donde pueden instalar sus plantas y sus niveles. Violando todos los compromisos que el propio Estado lo había hecho. Yo creo que, acá hay un tema que es interesante. El tipo antes de ninguna ley ya viola el tratado que había firmado con México, con Canadá. Canadá quizás... Pero él anunció que iba a revocar eso, que iba a se cambian los tratados rescindir esos acuerdos. Se cambian por decreto. Aún en Estados Unidos. Pero todavía no hizo ninguna medida de infracción de ningún tratado. ¿Cuál? ¿Cómo que no? Si le dice a una planta, si usted invierte ahí, yo le voy a meter un impuesto al 20%, eso directamente... Es proteccionismo. No, eso es violación de un tratado. Eso es violación de un tratado. Bueno, dependerá, ese es un tema a discutir, tendrán que objetarlo jurídicamente, pero políticamente... De protección de inversiones, pero básicamente. Eso, es una cláusula claro, lo que pasa es que los tratados de protección de inversión están hechos para impedir que los estados ejerzan controles políticos. Ese es el verdadero fondo de la discusión. Para que terminen definiendo, estoy de acuerdo contigo, pero en el fondo, acá el gran problema que tenemos es un individuo que se olvida de que existe un parlamento, de que se olvida que existen jueces, y yo me alegro. Pero eso no es así, Neco. Claro que sí. Si el juez le impidió aplicar la política y lo ha respetado, no le pasó por arriba. Estamos hablando del tema del proteccionismo. El tipo viola el tratado con México antes de empezar. Y sin ninguna ley que le permita cambiar Gabriel el tratado. está sorprendido del defensor que le salió a Trump. No soy un defensor, no soy un defensor de Trump. No soy un defensor de Trump. Estoy diciendo que, objetivamente, la causa que se invoca, es decir, a ver, si a alguien le preocuparan realmente los inmigrantes de los países árabes, no se habría permitido la política de Hillary Clinton, que consistió en llevar la guerra a todos esos países. No se habría permitido las políticas de deportación que practicó Obama. Es decir, Obama hizo mucho más, es decir, expulsó mucho más gente de los Estados Unidos de la que va a impedir que entre Trump. Nadie lo dijo, a nadie le molestó, a nadie le importó. Los cientos de miles de muertos o millones de muertos que han generado las políticas militares de Estados Unidos, a nadie le importaron. Ahora el problema es que impide que entren 3 o 4 ingenieros electrónicos para Microsoft. Por favor, realmente digo, es muy poco serio. Acá Soros está poniendo plata, Soros y sus empresas y fundaciones están poniendo plata para alentar la revuelta desde antes de que asumiera Trump. Hay algo más grave. Y no creo que Soros se movilice de esa manera para defender a los ingenieros iraquíes. Gabriel, contigo, cerramos. Yo muy breve. Yo por eso decía lo de que impiden el ingreso de inmigrantes de los países que ellos bombardearon. Yo estoy completamente de acuerdo. Nadie expulsó más inmigrantes latinos que Obama. Que Obama. Nadie.
murieron durante el gobierno de Obama, Clinton, Bush, etcétera, miles de latinoamericanos en la frontera que ya tiene varios kilómetros de muro, en lo cual se paran enfermos del otro lado con Steven Seagal hacen hasta seriales en la televisión de cómo cazar inmigrantes con patrullas, ¿no? Le mandé una vez una nota a Emiliano de los miles de niños centroamericanos y mexicanos que están hoy presos en prisiones fronterizas de Estados Unidos, niños en campos de concentración tapados con bolsas de nylon. Es cierto, nunca hubo movilizaciones tan masivas en Nueva York preocupadas por eso que está en la frontera con todos lados. Yo lo que digo es que acá hay un cambio de élite en el poder de Estados Unidos y que Trump expresa con más brutalidad, porque Estados Unidos proteccionista fue siempre. Sigue siendo. Nosotros le tuvimos que ir a rogar de rodillas a todos los gobiernos del Uruguay que yo recuerdo para que nos dejen pasar 1 kilo de carne y una naranja. Y después nos hablan de libre comercio. Sí, pero eso, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que a mí me parece que hay un debate muy interesante porque Trump expresa una élite empresarial, un sector de la élite empresarial que está dispuesta a llevarse por delante todo, si puede, para defender sus intereses, no más que los otros. No es que sea peor que los otros, digo que lo hace con otra metodología. Se terminó lo soft.